La, 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 la. Vamos, tita, también otra vez. Bueno. ¿Qué pasa? Que tampoco, ¿qué pasó? Algunos se... Bueno, seguimos con lo nuestro, porque si no perdemos tiempo otra vez. Ahí está. Bueno, entonces estábamos diciendo que el ADN, espere que les pongo compartir pantalla, compartirlo, ahí está. Bueno. Entonces decía que acá estamos viendo el ADN en distintas formas. El ADN en distintas formas. Lo estamos viendo, siempre sigue siendo lo mismo. Es decir, que el ADN, lo vemos acá, a ver, ¿por qué no? Ahí está, ahí abrió. Bueno, el ADN lo estamos viendo en forma, lo vemos como hebra, ultraestructuralmente, como una doble hebra, ultraestructural, ya vemos la estructura prácticamente completa, nos falta ver la base nitrogenada, nos faltaría ver un tipo que nos salude desde la base nitrogenada, pero lo estamos viendo prácticamente pelado. Después lo vemos formando toda una cadena que se enrolla con histonas, lo vemos primero como alfa hélice, después lo vemos enrollado a las histonas, después lo vemos enrollado sobre sí mismo, formando los cromosomas, y dentro de la célula lo vemos como cromosoma, arriba en esquema, y ahora les muestro los cromosomas, abajo en la siguiente, hacia abajo en la siguiente, se ven los cromosomas en microscopía óptica. ¿Está bien? Profe. ¿Cómo? Profe, una pregunta. ¿Las histonas son los que forman luego a los cromosomas, entonces? La histona es proteína. Es como decir, yo tengo un ovillo de hilo, un ovillo de lana formado por dos hebras. La lana, la hebra de la lana primero forma una hebra de lana de doble hilo, o un hilo de lana de doble hebra. Ese hilo de lana lo enrollo, lo voy enrollando en histonas, como si fueran cuentas de rosario. Y tengo ahora hilo, histona enrollada, con ADN enrollado como bufanda, sigue hasta la siguiente histona, otra bufanda, entonces me queda todo un hilo de ADN embufandado con un montón de histonas. Y después ese hilo lo enrollo como si fuera un ovillo de hilo. Un ovillo de lana, ¿se entiende o no? ¿Qué es lo que se ve acá? Mirá. Sí, gracias. La histona, ahí tengo el hilo, acá tengo el hilo doble, con doble hebra, espera que no sé, no encuentro el cursor, no sé dónde se fue el cursor. Acá está. Ahí tengo, ahí veo la doble hebra. Después se me hace tan chiquita que ya no distingo que es una doble hebra, pero está ahí, es doble hebra. Se enrolla formándole bufanda a la histona. Sigue, se enrolla de vuelta formando otra bufanda, otra bufandadas, todo. Después ya dejo de visualizar la estructura una separada de la otra porque ya estoy más lejos y entonces me parece que es toda una sola cosa. Y la miro, y me doy cuenta que se empieza a enrollar sobre sí misma toda esa estructura, que era toda una estructura que estaba, primero se había enrollado como círculo sola sobre sí misma, como si fuera una víbora, y después ya lo veo tan lejos que ahora me parece como un filamentito mini. Ahora lo miro y veo cómo ese filamentito en realidad era parte de todo un masacote de enrollamiento que era un brazo de un cromosoma. Lo achico y ahí veo los cromosomas como pintitas en una célula en microscopía óptica. Miro acá y ahí los estoy viendo. Estas manchitas que se ven acá en microscopía óptica, o sea que ahí se está viendo, en este que estoy viendo acá abajo de violeta, es el cromosoma en vivo y en directo cuando yo miro en microscopía óptica. Es decir, cuando miro con un aumento
más o menos relativamente importante, puedo ver los cromosomas de una célula. Ahí los veo, los cromosomas de una célula. Y cuando los analizo en microscopía electrónica a los cromosomas, los veo como en el esquemita de arriba. Acá están. Estos son los cromosomas. A estos mismos es a los que analicé acá arriba. O sea que acá arriba estoy viendo un esquema de microscopía óptica y electrónica, y abajo lo estoy viendo realmente en microscopía óptica y electrónica. Esto es esto. Esto es esto. Y si voy más ultraestructuralmente, voy a encontrar el ADN desenrollado. Ahora, el ADN puede estar en forma de cromosoma o puede estar desenrollado en el núcleo. En este núcleo que está dispersándose, lo estoy viendo en forma de cromosoma, pero en este núcleo, que está en microscopía electrónica, en este núcleo el ADN no está formando cromosomas. ¿Se entiende lo que estoy mostrando acá? Este es un núcleo. La pregunta es, ¿en este núcleo estoy viendo los cromosomas? No. ¿Pero hay ADN? Sí. ¿Y entonces por qué no lo veo? Porque está todo desenrollado. Está desenrollado. Cuando el ADN... Y eso es... Perdón. Sí, eso... No, quería saber si eso se enrolla y se desenrolla constantemente. Ahí viene la explicación. Por eso Ahí viene la explicación. Ese ADN, cuando está desenrollado, cuando está enrollado se llama cromosomas. Incluso está fragmentado y visiblemente fragmentado. Cuando está desenrollado, lo que se ve ahí son, claro, es muy tan chiquita, son finitas las hebras, no se ven, se ve como si fuera una cosa ahí, nada, está desenrollado. Bueno, cuando está desenrollado toma el nombre de cromatina. Es decir, es el ADN, pero desenrollado. Acá estoy viendo una hebra de cromatina, en el de acá abajo a la izquierda. Esto es una hebra de cromatina. Esto es la estructura, es un intermedio entre esto y esto. Esta que está acá. Es decir, no es lo suficientemente grande para poder ver la ultraestructura del ADN, pero sí es lo suficientemente grande como para verlo como cadena. Pero a su vez se lo ve más grande que acá, donde ya no lo distingo. No distingo las hebras, como estoy distinguiendo acá una hebra. O sea que el ADN puede estar todo estiradito, desenrollado, y le llamo cromatina. Puede estar parcialmente enrollado, cuando se están formando los cromosomas, que se están enrollando, y a eso le llamo cromatina densa. Cuando está más sueltito le llamo cromatina laxa. Cuando se va rejuntando le llamo cromatina densa. Y luego, cuando se superenrolla, le llamo cromosoma. Sigue siendo lo mismo. ¿Por qué se desenrolla? ¿Puede estar desenrollado en algún momento y enrollado en otro? Sí. En el momento que la célula se está por dividir, se lo encuentra como cromosoma. Y en el momento en que la célula está trabajando, el ADN se desenrolla para trabajar. O sea que son las dos formas en que puede estar el ADN dentro de la célula. Enrollado como cromosoma en el momento final de la división celular, o en los momentos finales de la división celular, o puede estar estirado como cromatina durante el trabajo de la célula, que ahora vamos a ver para qué sirve el ADN. Entonces, me vuelvo a mi diapositiva anterior. Ahí se los mostré al ADN. Y ahora en la anterior, fíjense que están las cosas que mencionamos. Si aparece la diapositiva anterior, por supuesto. Lo que va a decir acá es lo mismo que acabamos de mencionar. Es decir, va a decir que el ADN lo podemos encontrar desenrollado completamente en forma de cromatina. Lo podemos encontrar en forma de cromatina. Con la aclaración que si la cromatina no está condensada, entonces le llamo cromatina laxa. Y si la cromatina está un poco más densa, le llamo más concentrada o más condensada, le llamo cromatina, perdón, si está suelta le llamo cromatina laxa, y si está más condensada le llamo cromatina densa. Igual sigue siempre siendo ADN.
Entonces, voy a encontrar ese ADN formando esas estructuras. Y si no, lo voy a encontrar como súper enrollado en forma de cromosoma. Ahora, los cromosomas contienen, son ADN. Son ADN. Porque uno dice, los cromosomas contienen ADN. Bueno, contienen. Es el ADN que se ha enrollado. Eso es un cromosoma. Todos han escuchado hablar de la palabra cromosoma, ¿no es cierto? ¿Quién no ha dicho, están nuestros cromosomas, eso en cromosoma no sé qué, buenas tardes, señorita cromosoma, hola cromosoma, ¿cómo le va? ¿Qué sé yo? No sé para qué hemos usado la palabra cromosoma, pero cromosoma es el ADN mismo. Es el propio ADN que tenemos en nuestras células. Eso es un cromosoma. Las células, cuando se van a dividir, se reúnen formando cromosomas. Las células cuando se van a dividir, el ADN que está dentro de esas células se condensa en cromosomas. El número de cromosomas de cada especie es particular. Nosotros tenemos 46 cromosomas en cada célula. Algunos me dirán, no, pero yo leí que hay células que tienen 23. Bueno, ya nos vamos a encargar de esas. En términos generales, nuestras células que llamamos somáticas, que son las células de nuestro organismo en general, tienen 46 cromosomas. ¿Todas las especies tienen 46 cromosomas? No. No todas las especies tienen 46 cromosomas. Entonces quiere decir que los cromosomas son característicos de las especies. Sí lo son. Son característicos de las especies, efectivamente. O sea que, de acuerdo a la especie, el número de cromosomas que hay. Ahora, aún así, no todos los cromosomas están hechos con el mismo número de nucleótidos. Es decir, cada especie tiene un número específico de cromosomas que está hecho con un número específico de nucleótidos. Si ustedes entran a la página de cromosoma humano, de genoma humano, ponen en internet genoma humano, van a aparecer un montón de cosas, pero entre las cosas que van a aparecer, va a aparecer una que es el genoma humano detallado específicamente base por base. ¿Se entiende lo que digo? El genoma humano está detallado así como esto, así, ya está detallado. Así como está detallado. Entonces, genoma, ¿qué es el genoma? El genoma es el conjunto de... el genoma es el conjunto de todos los cromosomas y todo el ADN que tiene un núcleo celular. Eso es el genoma. ¿Y por qué se llama genoma? Genoma. ¿A qué suena la palabra genoma? A gen. ¿Es A familiar? gen. Claro, genoma. Si yo digo proteoma, ¿qué es? ¿A qué suena? A protón. ¿O no? Bueno, puede Proteína. ser. Pero proteoma es proteína. El proteoma es el conjunto de proteínas que encontramos en nuestra sangre. El genoma es el conjunto de genes que encontramos en una célula. Entonces, el genoma humano está constituido el genoma humano está constituido por todo el ADN que tenemos. Y ahí viene un concepto que es el siguiente. El ADN tiene diferentes funciones, que ahora vamos a ver con qué están relacionados. Tiene diferentes porciones. Cada porción de ADN independiente toma el nombre de gen. Entonces, genoma, ¿está bien? Hace referencia genoma a todos los genes que tiene o que engloba el ADN, ¿sí? Todos los genes que engloba el ADN de un individuo, o sea, de cada célula de ese individuo. ¿Todas las especies tienen el mismo número de cromosomas? No. Pero el hecho de tener el mismo número de cromosomas no implica que tenga la misma cantidad de ADN.
Por ejemplo, nosotros tenemos 46 cromosomas, ¿está bien? Las liebres también tienen 46 cromosomas en sus células. ¿Pero cómo? ¿Entonces qué somos? ¿Liebres? No somos liebres. ¿Y en qué se diferencia una liebre de nosotros si tenemos la misma cantidad de cromosomas? Bueno, el hecho de que tengamos agrupado, que nuestro ADN se pueda agrupar en 46 cromosomas y la de las liebres también, no quiere decir que los cromosomas sean iguales. Pueden ser diferentes en longitud y pueden ser diferentes en la acomodación de las bases que están dentro de ese ADN. O sea que lo que diferencia nuestro ADN del de la liebre es la ubicación de las bases nitrogenadas. O sea que, por ejemplo, acá yo tengo una ubicación así. Esto podría ser un gen, por ejemplo, un gen cortito. Un pedacito de ADN, un gencito. Muy bien, si en vez de haber acá timina, la timina estuviera acá, entonces acá habría adenina. Por lo tanto, esta cadena sería diferente. Por lo tanto, este gen sería diferente y por lo tanto, este gen podría pertenecer a otra especie. O sea que la ubicación de las bases nitrogenadas, de los nucleótidos, con sus distintas bases nitrogenadas, determina cómo es un gen determinado. Y la sumatoria de todos los genes se relaciona con la especie. Ahora, ¿tener más genes es mejor? Entonces, se supone que, por ejemplo, un elefante tendría que tener más genes que nosotros. No. Una liebre es chiquitita y tiene los mismos genes que nosotros. Pero, por ejemplo, un cangrejo tiene 208, cromosomas, hablo de cromosomas. Una liebre tiene los mismos cromosomas que nosotros. Pero entonces, bueno, ¿un elefante tendría que tener más cromosomas que nosotros? No necesariamente. Y entonces un cangrejo tendría que tener más que nosotros, tampoco. Los cangrejos tienen más de 200, creo que tienen 208 cromosomas tienen los cangrejos. 208 cromosomas. Y nosotros tenemos 46. Quiere decir que el número de cromosomas no dice ni el tamaño del cromosoma, es decir, cuánta longitud de ADN hay ahí adentro, ni las bases que hay ahí adentro. Ahora, los cromosomas pueden ser distintos y las especies ser diferentes, pero ser muy parecidas. Por ejemplo, las ratas. ¿Cuántos cromosomas tiene una rata? Nosotros tenemos 46, las ratas tienen 42. Pero fíjense qué curioso. Si ustedes dicen, por ejemplo, ahora vamos a hacer la vacuna del coronavirus, ¿en qué se prueban las vacunas? En los ratones. Animales. En animales. ¿Qué animales se usan para hacer pruebas de laboratorio? Las ratas, ¿sí? Los conejos. Los conejos se usan menos. Ratas, conejos se pueden usar, y si no, ¿Algunas aves? uno que se parece a los humanos, a mí, por ejemplo. Monos. Los monos. Cerdo. Los cerdos también se usan, sí. El mono y el cerdo. El mono y el cerdo se utilizan. Los monos tienen 54 cromosomas. ¿Está bien? Los monos tienen 54 cromosomas. Los ratones, dijimos, hay ratones que tienen 42, hay ratones que tienen 40. Por ejemplo, los músculos, que son los que se utilizan en el laboratorio chiquititos, tienen 40. Los más grandes, los albinos, tienen 42. O sea que hay distintos números de cromosomas, ¿no es cierto? El conejo tiene igual que nosotros. Ahora, ¿por qué se utilizan las pruebas de laboratorio estos animales? Porque a pesar de que tienen un diferente número de cromosomas, sus cromosomas están organizados de modo tal que se parecen mucho a los nuestros. ¿De acuerdo? El cromosoma de la rata, los cromosomas, el ADN de las ratas, se parecen mucho a nuestro ADN. Ese es el motivo por el cual estudiamos en ratas. Porque su ADN es similar al nuestro. Por eso estudiamos en cerdos, porque el ADN es parecido al nuestro. Miren qué parecido que es el ADN. Bueno, ya vamos a ver, no le digo nada, después vuelvo sobre eso. Bueno, entonces quiere decir que el ADN, el ADN forma estructuras que se llaman cromosomas, el número de cromosomas es propio de cada especie, los cromosomas están como segmentados, el ADN está segmentado, no cortado, pero segmentado por porciones a las que le llamamos genes, y esos genes son los que van a determinar
en definitiva, quiénes somos. Y ahora vamos a aprender cómo es eso. Porque ustedes seguramente escucharon muchas veces la terminología o el concepto. Los genes son los que llevan la información genética, dicen así, ¿no? Se ve con cara de circunspecto así. Los genes llevan la información genética y la información genética es la información de nuestra vida, o algo por el estilo, que suena así muy perfecto, circunspecto y no sé qué. Bueno, lo que vamos a hacer es aprender qué significa eso. ¿Cuál es el significado de eso, de esa frase? ¿Cuál es el significado bueno, qué significa que los genes tienen la información para la vida? Ahora lo vamos a aprender hoy mismo. Muy bien. Ahí están viendo. El ADN, cuando está fuera del proceso de división celular, el ADN se encuentra en forma de cromatina. Entonces el ADN en forma de cromatina, anoto ahí, lo voy a anotar acá un costadito para que lo vean después. Entonces, cromatina cuando está fuera de la división celular. La cromatina puede ser laxa o cromatina condensada o densa. Perfecto. Luego tenemos, cuando se está por dividir la célula, se forman cromosomas. ¿Está bien? Y cuando se está dividiendo particularmente, los cromosomas se dividen en cromátides. Y ahora les muestro qué es cromátides. ¿Está bien? Muy bien. Entonces tengo el concepto. Ahora, ahí lo ven, ¿no es cierto? Lo que ustedes vieron. Ahora lo escribí acá. Y ahora hacemos el ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio? Lo miramos acá y ustedes me cuentan en qué momento está la célula. A ver. Mientras viene la diapositiva, entonces les cuento que el ADN está hecho de nucleótidos, como habíamos dicho, es decir, son cadenas de nucleótidos, y las cadenas de nucleótidos son específicas. Es decir, que el ADN que comprende los humanos, los nucleótidos se disponen de la misma manera prácticamente entre un humano y otro. Las diferencias entre un humano y otro, ¿sí? Las diferencias entre un humano y otro son 2% del ADN, 3% del ADN, 1% del ADN. O sea que ustedes me ven a mí y ven, pongámosle, a Brad Pitt, ¿no es cierto? Cromosómicamente somos muy similares. Casi no se nota, pero ¿se entiende? Es decir que las diferencias entre cromosomas, entre los cromosomas de un individuo y otro, es decir, cómo se disponen los nucleótidos en un individuo y otro, en la especie humana es prácticamente, la diferencia es ínfima. Bueno, les decía, por ejemplo, de las ratas. La diferencia entre el ADN de las ratas y el nuestro no es mayor a un 5%. O sea que la diferencia que hay entre el ADN de una rata y el nuestro es un 5%. Se parecen tanto que por eso podemos trabajar con ratas en el laboratorio en vez de trabajar con personas. O sea que el ADN es muy parecido entre especies, entre mamíferos, por ejemplo, es muy parecido, y entre los individuos de una especie es muy, muy parecido. Ahora, dice, bueno, pero por ADN se puede diferenciar, hoy en día se puede diferenciar si un fulano le hicieron el ADN y descubrieron que yo era hermano de Brad Pitt. Se dieron cuenta, por el ADN. Claro, cuando las coincidencias entre el ADN de un individuo y otro en la disposición de sus bases nitrogenadas, es decir, en la disposición de su genoma completo, es decir, en la disposición de su genoma, se parecen en más de un 97, más de un 99%, en realidad, más de un 99%, en realidad es 99,7%, podemos decir que esas personas tienen un grado de parentesco.
Para hacer estos estudios no se toma todo el ADN, se toman algunos segmentos que son especiales del ADN, que son los que se comparan, para no comparar todo. Entonces se comparan algunas partes del ADN y en donde se encuentran similitudes de más del 99,7%, entonces se puede decir, este fulano está emparentado con este otro. ¿Se entiende? O sea que se puede, tanto sabemos cómo son las bases, cómo se acomodan, que podemos comparar individuos de una misma familia. Bueno, por ejemplo, no sé si escucharon ahora con el virus nuestro amigo, que los chinos, a mediados de enero, salió la noticia que decía, ya la China, los científicos chinos, ya identificaron el genoma completo del virus. Bueno, ¿y cómo un virus tiene un genoma? Claro, porque el virus adentro tiene una hebrita de ácido nucleico. Entonces identificaron cada base nitrogenada, dónde iba cada una, y entonces descubrieron todo, cómo iba todo la hebra de ácido nucleico que tenían adentro, y por ende descubrieron su genoma, que es todo el ácido nucleico que tenía ese virus adentro. ¿Está bien? Bien. Genoma. Ahora, yo miro acá las fotos, ¿no es cierto? Acá tengo mi machete. Y entonces me pregunto, a ver. ¿Está bien? Me pregunto, esta célula que está acá, ¿en qué momento está la célula? ¿Qué está haciendo esta célula? Esta, que se ve el núcleo, que ya ni se ve el núcleo, ya el núcleo se está abriendo inclusive, porque ya ni veo el núcleo. ¿Qué le está pasando a esta célula? Se está separando. Se está dividiendo la célula, está en plena división. ¿Y por qué sé que está en plena división? Alguien me puede decir, bueno, no, porque estoy viendo ahí los cromosomas separados. No es porque estén separados los cromosomas, sino simplemente porque estoy viendo cromosomas. Cuando veo cromosomas, cuando veo así cromosomas, es porque la célula está en plena división celular. Cuando veo los cromosomas, está en las etapas finales de la división celular. O sea, ya está por dividirse. O sea que esta célula está en división celular. En cambio esta, ¿y qué estoy viendo acá? Estoy viendo cromosomas. Estoy viendo cromosomas. En cambio en esta, estoy viendo la cromatina laxa. Quiere decir que los cromosomas están totalmente desenrollados. Por lo tanto, la proteína, por lo tanto, la célula está en plena actividad de trabajo. No se está dividiendo. Está haciendo su función, que ahora vamos a ver cómo sabemos eso y qué quiere decir bien eso. Entonces, cromatina laxa. Cuando vea la cromatina condensarse, entonces en ese momento, lo que voy a decir, está empezando a dividirse la célula. ¿Por qué? Porque cuando se empieza a condensar, es porque está empezando a formarse los cromosomas. Entonces ahí tengo los distintos momentos del ADN. Ahora vamos a estudiar para qué sirve el ADN. Bueno, y acá veo que además de ADN en el núcleo, además de ADN, hay ARN. El ARN lo puedo encontrar de dos maneras. El ARN lo puedo encontrar de dos maneras. Lo puedo encontrar enrollado, formando una estructura que se llama nucleolo, ese es el nombre. El núcleo dentro tiene el nucleolo, ahí lo tengo, nucleolo, que es lo mismo que si fuera, no es un cromosoma, se llama nucleolo, pero se enrolla igual que el cromosoma. Se enrolla formando como un ovillo en este caso, no se enrolla formando bracitos, se enrolla formando un ovillo, se llama nucleolo. ¿Está bien? El ARN lo puedo encontrar en forma de nucleolo, o lo puedo encontrar el ARN sueltito dentro del citoplasma. Del carioplasma. Sueltito dentro del carioplasma, que ahora vamos a interpretar cómo es que hay sueltito ARN dentro del carioplasma. ¿Está bien? O puede estar sueltito, o puede estar formando junto con proteínas el nucleolo. El nucleolo, a su vez, es el encargado de copiar el ARN y formar más. Es decir, que en el nucleolo se forma el ARN. Y además
como que se almacena RNA ahí. Bien, perfecto. Lo último que me quedó, perdón, del ADN que no les dije, era que era una cromátide. Y ahí esto era, durante la división celular, los cromosomas se dividen en dos cromátides, que serían los bracitos. ¿Cómo está formado un cromosoma? Un cromosoma está formado por brazos. Espere que tengo que hacer una cosa, que es guardar esto. El cromosoma está formado por brazos. Cuando dos brazos se separan de los otros dos, toman el nombre de cromátides. Cromátides. Ahí vamos. Ahí está. Cromátides. Entonces, acá tengo un cromosoma. Acá tengo un cromosoma y acá tengo dos cromátides de un lado, dos cromátides del otro. Cromátides unidas por una porción que se llama centrómero para formar ese cromosoma. ¿Está bien? Y cada una de estas partes, cromátides, constituidas por ADN enrollado. ¿Ves? Como acá, entonces tengo cada cromátide, cromátide o cromátida, lo mismo. Cromátides, yo le digo cromátides, pues siempre le dije cromátides, pero se puede decir cromátida también. Entonces acá tengo cromátide, 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 cromátide. Esto, cromátide en realidad, perdónenme. Estos son cromátides, estas dos juntas son cromátides y estas dos son conjuntas cromátides. Y cada uno se llama brazo. Dos brazos forman una cromátide. Brazo, brazo, cromátide. Brazo, brazo, cromátide. Acá hay dos cromátides unidas por un centrómero. Cromátide del lado de acá, cromátide del lado de acá. Dos brazos cada cromátide, unido por un centrómero. Entonces, ¿de qué están hechos los cromosomas? De ADN, que se dispone en forma de brazos, que a su vez forman pares, que se llaman cromátides, y que a su vez forman, con otras dos cromátides, un cromosoma completo. ¿Está bien? Ahí tengo el cromosoma con sus dos cromátides, esta que está acá y esta que está acá. Las cromátides que se unen juntas se dice que se aparean. Aparear, aparear. ¿Qué es aparear? Reproducirse. Bueno, esa es otra acepción. Pero viene de lo mismo. Aparear. Par. Poner de a pares. ¿Se entiende? Aparear. Que vendría a ser lo mismo, ¿no es cierto? Aparearse es reunirse en pares, ¿no es cierto? Y entonces realizar la reproducción, el acto sexual reproductorio, ¿no? Aparearse. Pero aparearse es ponerse de a pares. Bueno, en este caso se aparean dos cromátides, formada cada una por dos brazos, se aparean uniéndose por un centrómero y forman el cromosoma. Entonces ahí tengo los cromosomas con sus cromátides. Acá, ya que está dicho sea de paso, la palabra telómero. El telómero, esto se los cuento porque por ahí más adelante les cuento algo de telómeros y si no se los cuento ahora en algún momento les hablaré de telómeros. ¿Qué son los telómeros? Los telómeros son los extremos. Los telómeros son los extremos de los cromosomas. Y los telómeros, a medida que una célula va envejeciendo, se van acortando. Se pierden bases nitrogenadas de los extremos y se van perdiendo esos extremos, que se llaman telómeros. Cuando los telómeros se cortan lo suficiente, la célula no puede vivir más. El telómero, el acortamiento de los telómeros, es un signo de envejecimiento celular. ¿Está bien? O sea que una forma de reconocer el envejecimiento celular es viendo el acortamiento de los telómeros. Hoy en día se estudia mucho esto, porque hay una enzima que se llama telomerasa, que constantemente trata de evitar esto, y se estudia esto justamente porque se cree que reponiendo los telómeros podríamos llegar a vivir más.
para las próximas generaciones servirá. Pero los telómeros no son más que una parte, más bien un extremo, son los extremos de los brazos de las cromátides de los cromosomas. Y se lo dije de corrido, bien. O sea que el telómero está en el extremo del brazo de la cromátide de los cromosomas. Perfecto. Entonces ahí vi el ADN. Acá tengo el núcleo, ¿ven? Esto es lo que le decía la envoltura. Ahí está la membrana nuclear. Ahí está, ¿ven? La membrana nuclear formada por una doble capa, que es esta. Perdón, una doble capa que es esta, que se enrolla. ¿Ven cómo forma un poro? Un poro. Ahí está. Esta es la membrana, la doble capa externa, la doble bicapa externa, y esta es la doble bicapa interna. Acá estaría el carioplasma y acá estaría el citoplasma. Y lo mismo acá lo estoy viendo, se ve como el núcleo tiene una membrana del lado adentro que tiene pegadito probablemente un montón de histonas, y por fuera veo la otra membrana. Las dos membranas de un núcleo. Esto con ultramicroscopía. Perfecto. Entonces, una vez que he visto esto, viene el tema siguiente. ¿Para qué sirve el ADN? ¿Para qué sirve el ADN? Bueno, el ADN tiene dos funciones básicas. Una es replicarse a sí mismo. Eso es una función. Una función es replicarse a sí mismo. Es decir, tiene la capacidad de duplicarse. Tiene la capacidad del ADN, a partir de sí mismo, de formar moléculas iguales a sí mismo. El ADN hace eso. Bien. Y la otra cosa para la que sirve el ADN es para la síntesis de proteínas. O sea que las dos funciones que tiene el ADN son autorreplicarse a sí mismo y juega un papel preponderante en la síntesis de proteínas. O sea que ahora lo que vamos a analizar, probablemente en el próximo bloque, va a ser cómo se forman las proteínas, síntesis proteica, y vamos a hablar también de el copiado del ADN en otra molécula de ADN. Bien, ¿qué significa copiar la molécula de ADN en otra molécula de ADN? Significa que el ADN se puede desenrollar, se pueden separar sus cadenas, y esas cadenas pueden copiarse, y por ende pueden obtenerse dos cadenas iguales a la original. O sea que de una cadena doble, obtengo dos cadenas dobles iguales a la primera cadena que les dio origen. Eso se llama duplicar el ADN. Para duplicarse el ADN, lo mismo que para la síntesis proteica, que vamos a ver después, para duplicarse el ADN, necesariamente tiene que estar desenrollado. No puede duplicarse ADN si está enrollado. Entonces, el primer paso que tiene el ADN para cumplir sus funciones es desenrollarse. Desenrollarse. Para poder desenrollarse, hay enzimas que van justamente desenrollando el ADN. Enzimas. ¿Qué son las enzimas? Son proteínas. Bueno, hay proteínas que están dentro del núcleo, que provienen del citoplasma, y que tienen la capacidad de empezar a desenrollar el ADN. Lo desenrollan, a tal punto lo desenrollan, que queda el ADN peladito, queda pelado el ADN. Luego, una vez que queda pelado el ADN, las cadenas del ADN se separan en dos. Se separa una cadena de la otra cadena, y quedan expuestas las bases nitrogenadas que las componen. Es decir, estas dos cadenas se separan y queda expuesta una hilera de bases nitrogenadas de un lado y otra hilera de bases nitrogenadas del otro.